¿Cuáles son las probabilidades de que un viajero interestelar, un par de explosiones estelares y un sol inquieto colisionen todos en el mismo escenario en el transcurso de una sola semana? Si lo escribieras como ficción, los críticos se burlarían y lo descartarían como una trama descuidada. Sin embargo, aquí estamos. La realidad acaba de entregar una de las alineaciones más extrañas en la historia moderna del espacio. Y la estrella de este drama no es otra que 3, Ian Atlas, el tercer visitante confirmado desde más allá de nuestro sistema solar. A finales de septiembre de 2025 se recordará como la semana en que el cielo y la Tierra parecieron conspirar al unísono, mientras los astrónomos rastreaban a un vagabundo cósmico que se movía entre Marte y el Sol. Dos novas de repente brillaron con un resplandor visible a simple vista, sacudiendo el cielo nocturno con la luz de explosiones antiguas al mismo tiempo. La propia Tierra cambió en 2 terremotos gemelos, sacudieron el noroeste de Sudamérica, sacudiendo ciudades y recordándonos que el caos no se limita a los cielos. Y muy por encima, el Sol flexionó su furia magnética, lanzando tormentas de plasma de miles de millones de toneladas al espacio interplanetario, una de las cuales rozó peligrosamente a Atlas en su viaje hacia el interior. ¿Coincidencia, patrón o algo más? Esa es la incómoda pregunta que pesa sobre científicos y soñadores por igual. La física convencional explica cada fenómeno con claridad. Las novas son berrinches de estrellas binarias. Los terremotos son liberaciones tectónicas. Las tormentas solares son esperadas cerca del máximo solar, pero la sincronicidad, la agrupación de todo, esa parte se siente irreal esta noche. Vamos a desglosar esta cadena de eventos. Paso a paso, diseccionaremos las novas que estallaron en los cielos del sur. Exploraremos los terremotos venezolanos que golpearon con horas de diferencia y seguiremos las furiosas tormentas solares mientras se extendían por el sistema solar interior. Y luego, nos enfrentaremos al momento en que Atlas, un objeto que comenzó su viaje en un vivero estelar completamente diferente, fue golpeado por la furia de nuestra estrella. Permanece conmigo, porque lo que sucedió a finales de septiembre podría no solo reescribir la historia de los visitantes interestelares, sino también desafiar cómo pensamos sobre los patrones en el propio universo. En las horas previas al amanecer del 23 dice Piperot, un astrónomo aficionado en Nueva Gales del Sur, apuntó su telescopio hacia el horizonte sur. Lo que encontró fue una estrella que no debería haber sido visible a simple vista, brillando con una prominencia repentina. 5193 5 Centauri había estallado en nova, su brillo aumentando hasta que incluso los ojos sin ayuda podían captar su resplandor desde lugares oscuros. Solo unos días después, una segunda explosión iluminó los cielos. B7994 Sagittarius, otra nova en una constelación vecina, ardiendo con un brillo de magnitud 622, estallidos estelares descubiertos con días de diferencia, cada uno lo suficientemente fuerte como para superar los límites de la observación estelar ordinaria para los profesionales. Estas novas eran más que curiosidades de observadores del cielo. Observatorios de todo el mundo giraron sus instrumentos para registrar los fuegos artificiales de alta energía. El telescopio de rayos gamma Fermi de la NASA detectó ráfagas de fotones corriendo desde las explosiones. El observatorio Swift confirmó emisiones de rayos X duros, señales de que las partículas estaban siendo aceleradas a velocidades cercanas a la luz por frentes de choque que se expandían desde las erupciones. Esto no era solo luz bonita, esto era física extrema, desarrollándose a través del espacio interestelar estadísticamente. Las novas ocurren quizás una docena de veces al año en toda la galaxia, pero ¿2 alcanzando un brillo cercano al visible a simple vista en la misma semana? Eso es lo suficientemente raro como para levantar cejas entre los astrónomos que saben que la aleatoriedad tiene sus propias reglas. Sin embargo, ahí estaban 2 berrinches estelares, sincronizados como notas gemelas en un acorde cósmico. El momento por sí solo se sentía inquietante, pero la verdadera extrañeza vino de lo que siguió. Mientras estas novas enviaban su antigua luz hacia la Tierra, el suelo a miles de millas de distancia se preparaba para moverse en una sincronicidad inquietante. El universo
parecía estar escribiendo un guión demasiado extraño para ignorarlo, y el siguiente acto no estaba en los cielos en absoluto. Estaba bajo el suelo venezolano. A las 10:21 de la noche, UTC, del 24 de septiembre, la tierra se sacudió el estado Zulia de Venezuela, donde la placa sudamericana se desliza contra la placa del Caribe. Tembló con un terremoto de magnitud 6.2, que se originó a solo 7-8 kilómetros bajo la superficie. La ruptura fue lo suficientemente superficial como para enviar sacudidas violentas a través de pueblos y ciudades en segundo. Los candelabros se balancearon violentamente, las ventanas vibraron, y las multitudes huyeron a las calles mientras se activaban los sistemas de emergencia. Las redes sociales rápidamente se llenaron de videos de rascacielos oscilantes y personas agrupadas en plazas abiertas. Sismógrafos de toda Sudamérica capturaron las formas de onda de la ruptura. Las ondas compresionales primarias, llegando primero, seguidas por las destructivas ondas de corte, y luego las ondas superficiales rodantes, que pueden durar minutos. La energía liberada equivalía a varias armas nucleares, detonando bajo tierra. Sin embargo, este fue solo el golpe inicial. Los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo registraron el terremoto, analizando su epicentro y la orientación de la falla. Los datos coincidían con la historia tectónica de la región andíes. Este es un lugar donde las tensiones se acumulan silenciosamente durante décadas antes de liberarse en estallidos violentos. Pero lo que inquietó a los expertos no fue el terremoto en sí, sino lo que estaba a punto de ocurrir, porque 5 horas y media después, el mismo suelo volvió a moverse. A las 3:51 UTC del 25 de septiembre, una segunda ruptura atravesó casi la misma región. Esta registró una magnitud de 6.3, ligeramente más fuerte que la primera. YC originó 14 kilómetros de profundidad, más profundo, pero aún lo suficientemente superficial como para causar estragos. El epicentro se superpuso con la zona del terremoto anterior, como si la Tierra respondiera a su propio eco. Combinados, estos dos terremotos liberaron una energía equivalente a un solo evento de magnitud 6.5. Fueron seguidos por una réplica de magnitud 5.8 ese mismo día, menor, pero aún suficiente para sacudir nervios ya tensos. Los sismólogos explicaron la secuencia como una transferencia de estrés. El primer terremoto había cargado segmentos de falla vecinos, haciendo que una segunda ruptura fuera casi inevitable. Sin embargo, para quienes lo vivieron, se sintió inquietante en estrellas gemelas sobre sus cabezas. Luego terremotos gemelos bajo sus pies. Las declaraciones oficiales fueron claras. No existe conexión entre tormentas solares, novas y terremotos. Sin embargo, el tiempo importa para el cerebro humano. Nuestras mentes hambrientas de patrones no pueden evitar tejer significado a partir de eventos agrupados, y mientras el suelo temblaba en Venezuela, los cielos arriba se preparaban para una convergencia aún más extraña, porque el Sol estaba a punto de entrar en escena, a 93 millones de millas sobre el suelo tembloroso. El Sol estaba en agitación. El ciclo solar 25 había alcanzado su punto álgido, produciendo campos magnéticos enredados y estallidos explosivos durante la última semana de septiembre. El Sol arrojó múltiples eyecciones de masa coronal, nubes de plasma de miles de millones de toneladas que viajaban hacia afuera a más de 1 millón de millas por hora. Los pronosticadores del clima espacial rastrearon las tormentas utilizando los modelos informáticos en LIL de la NOAA, que mostraban las nubes de plasma moviéndose a través del sistema solar interior. Algunas se dirigían hacia la Tierra, otras se arqueaban hacia Marte, pero un camino se cruzaba con algo extraordinario en la trayectoria de 3 Ian Atlas, un viajero interestelar que cruzaba el plano eclíptico en el momento equivocado para los físicos espaciales experimentados. Las CME son partes rutinarias del máximo solar, pero la perspectiva de que una CM Rose, un objeto que no nació en nuestro sistema solar, eso era sin precedentes. Si se confirma, sería la primera vez que la humanidad presencia nuestra estrella, interactuando físicamente con material formado alrededor de otro sol, y el momento no podría haber sido más teatral. En 2 novas, 2 terremotos,
y ahora una tormenta solar extendiéndose a través del espacio hacia un visitante alienígena. 3. Ian Atlas fue detectado por primera vez, apenas 2 meses antes, por el sistema de alerta de último impacto terrestre de asteroides en Hawái. Ganándose su nombre por la encuesta que lo descubrió, se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. A diferencia de sus predecesores, Atlas siguió una trayectoria que lo mantuvo cerca del plano eclíptico, el mismo disco donde se desarrolla la Mayo-R, parte de la actividad solar, para finales de septiembre. Se dirigía hacia el interior, en camino a un paso cercano, con Marte el 3 de octubre, a solo 0,19 UO del planeta rojo. Los orbitadores de Marte ya se preparaban para realizar observaciones oportunistas, con la esperanza de capturar imágenes de su núcleo y coma. Pero antes de que esas naves espaciales pudieran obtener sus datos, el Sol decidió complicar las cosas. Los modelos sugerían que una CME rozó la posición de Atlas entre el 24 y el 25 de septiembre. Una tormenta nacida del magnetismo solar retorcido había golpeado a un viajero que había pasado millones de años vagando entre las estrellas. Nunca antes, la humanidad había sido testigo de tal colisión de líneas temporales en nuestro Sol inquieto contra un mensajero de otro lugar. Pero, ¿qué hizo realmente la tormenta? Ahí es donde las cosas se vuelven extrañas. Cuando las CME golpean cometas ordinarios, no simplemente pasan de largo, sus partículas cargadas y campos magnéticos penetran en las atmósferas cometarias, provocando dramáticos eventos de desconexión. En 2007, la nave estéreo de la ESA capturó una CME que cortaba la cola iónica del cometa Encke, dejándola a la deriva antes de que se formara una nueva cola. Sin embargo, Atlas no era un cometa ordinario, era hielo y polvo interestelar, formado en un sistema estelar completamente diferente si los modelos de Enlil son correctos. Atlas soportó el mismo tratamiento a fines de septiembre. Su cola iónica pudo haber sido desgarrada, su coma iluminada por una ionización repentina, su estructura alterada de maneras que los telescopios terrestres podrían detectar. Los astrónomos aficionados que escaneaban los cielos informaron de cambios sutiles en su resplandor. Aunque la confirmación esperaba datos profesionales, la idea de que el berrinche magnético de nuestro Sol hubiera dejado huellas en materia alienígena era casi demasiado poética para creer. Y sin embargo, el momento nuevamente fue inquietante. Dos novas, un doble terremoto, un Sol furioso y un viajero interestelar marcado en el fuego cruzado. El guión seguía escribiéndose hacia un misterio más profundo. La ciencia oficial insta a la cautela. Los astrónomos enfatizan que las novas estallan en sus propios tiempos, sin relación con tormentas solares o cambios tectónicos. Los sismólogos insisten en que no existe ningún mecanismo que conecte los terremotos con eventos cósmicos. Los físicos solares no ven nada inusual en múltiples CME durante un máximo solar, y sin embargo, Agrippa dos Llantos, estos eventos desafían la coincidencia. Los humanos somos criaturas que buscan patrones. Nuestros antepasados sobrevivieron detectando señales en el ruido, ampazos en la hierba alta, nubes de tormenta en el horizonte. Ese mismo instinto ahora nos lleva a preguntarnos si el universo está organizando algo más que aleatoriedad. La ciencia dice coincidencia, pero la maravilla susurra lo contrario. Lo que hace que septiembre de 2025 sea único no es ningún evento individual, sino la armonía entre ellos. La luz de estrellas distantes llegó justo cuando la Tierra temblaba, justo cuando estallaban tormentas solares, justo cuando un viajero alienígena entraba en nuestro vecindario, incluso sin causas ocultas. La convergencia se siente guionizada, como si la realidad misma se volviera brevemente teatral, y esto plantea la pregunta: ¿qué viene después? El viaje de Atlas está lejos de haber terminado el 3 de octubre, pasará cerca de Marte, ofreciendo a los orbitadores la oportunidad de capturar imágenes sin precedentes de un cuerpo interestelar de cerca. Para el 29 de octubre alcanzará el perihelio, su aproximación más cercana al Sol, a 1,36 UA, y para el 19 de diciembre hará su aproximación más cercana a la Tierra, a 1,8 UA, más cerca que Marte en su afelio.
perfecto para un monitoreo telescópico. Cada etapa ofrece oportunidades para probar si la CME de septiembre realmente lo alteró. ¿Se comportará su cola de manera diferente? ¿Revelará el análisis espectroscópico una nueva química liberada por el calor y las tormentas solares? Si es así, es posible que estemos vislumbrando no solo a Atlas en sí, sino las huellas dactilares de un sistema estelar completamente diferente. Las implicaciones van más allá de la curiosidad. La capacidad de observar cómo el material interestelar responde a nuestro Sol ofrece a los astrónomos un experimento natural, imposible de replicar en los laboratorios. Este visitante podría aportar lecciones sobre la formación planetaria, la química cósmica y la resistencia de los hielos alienígenas bajo el asalto estelar, y la humanidad estará observando, desde telescopios en patios traseros hasta orbitadores en Marte. Entonces, ¿cómo debemos procesar lo que sucedió? Por un lado, la ciencia convencional insiste en que cada fenómeno es ordinario dentro de su dominio. Las novas estallan, los terremotos ocurren, las tormentas solares estallan. Los visitantes pasan por otro lado. Se encuentra la asombrosa coreografía de su sincronización, un ritmo que se siente casi intencional. Nuestro trabajo es caminar por la delgada línea entre el rigor y el asombro, mapear lo que los instrumentos confirman, lo que los modelos predicen y lo que la imaginación especula, sin confundir uno con otro. Ese equilibrio es la única manera de honrar tanto la verdad como la maravilla. La cadena de eventos de septiembre merece ojos claros y mentes abiertas, mientras Atlas acelera hacia Marte y el Sol se prepara para más tormenta. La historia está lejos de terminar. Entramos en meses en los que las auroras se intensifican. Las tormentas solares se vuelven más frecuentes y los telescopios seguirán cada parpadeo del resplandor de Atlas, y la pregunta persiste: ¿añadirá el universo otro verso a este poema cósmico? Permanece conmigo, porque el siguiente acto podría desafiar nuestra comprensión aún más que el anterior. Una nova no comienza con una explosión, sino con un robo. Imagina una enana blanca. El denso núcleo que queda después de que una estrella similar al Sol agota su combustible, aunque no es más grande que la Tierra. Contiene la masa de nuestro Sol, su gravedad lo suficientemente fuerte como para aplastar la materia hasta extremos. Ahora colócala en órbita con una estrella compañera viva, una gigante roja con capas externas hinchadas. La enana blanca extrae hidrógeno de su vecina, robando gas en corrientes que se arremolinan hacia adentro durante siglos. Este combustible robado se acumula en la superficie de la enana, haciéndose más denso y más caliente bajo una presión implacable cuando las condiciones alcanzan un punto crítico alrededor de 100 millones de kelvins. Enciende una fuga termonuclear en segundo. El hidrógeno se fusiona explosivamente, iluminando el sistema por factores de miles. La propia enana blanca sobrevive, pero expulsa su capa superficial, reiniciando el ciclo, para comenzar de nuevo. Por eso, las novas pueden repetirse durante milenios. 5193, 5 Centauri y V7994 Sagittarii encajan perfectamente en este patrón. Erupcionaron porque la física lo exigía. Sin embargo, el momento sigue siendo inquietante. Sus fotones cruzaron el espacio durante miles de años, solo para llegar a la Tierra durante la misma semana que los terremotos y las tormentas solares. La coincidencia dice aleatoriedad. El instinto susurra coreografía, y así rastreamos curvas de luz, espectros y firmas gamma mientras preguntamos en silencio: ¿por qué ahora? La siguiente pista no se encontraba en estrellas distantes, sino bajo el suelo venezolano. Los terremotos también siguen la física, no la poesía. Las tensiones se acumulan silenciosamente a lo largo de fallas, donde las placas tectónicas se rozan. En el estado Zulia de Venezuela, las placas sudamericana y del Caribe chocan a lo largo de límites enredados que almacenan energía durante décadas. La ruptura del 24 de septiembre ocurrió a solo 7-8 kilómetros de profundidad, lo suficientemente superficial como para que las ondas alcanzaran la superficie violentamente. Las ondas compresionales primarias llegaron primero, seguidas por ondas chicorchi. Luego, ondas superficiales rodantes que sacudieron edificios en ciudades enteras. Los sismógrafos mapearon la zona de ruptura, de varios kilómetros de longitud,
con un desplazamiento repentino que liberó décadas de tensión, acumulada horas después. La segunda ruptura golpeó más profundo, F-14 km, desencadenada por la transferencia de estrés del primer terremoto. La sismología explica esto como una reacción en cadena. Un deslizamiento desestabiliza a los vecinos, invitando a otro colapso, combinados. El par liberó una energía equivalente a un evento de magnitud 6,5. Las réplicas posteriores siguieron la ley de Omori, disminuyendo en frecuencia, pero recordando a los residentes que la corteza aún gemía bajo presión. Sin embargo, la agrupación volvió a parecer inquietante, 2 terremotos. Luego un sol rugiendo sobre sus cabezas, en cada evento explicable individualmente, colectivamente inquietante, y por encima de todo esto, Atlas avanzaba hacia el interior, su propia historia, a punto de chocar con la furia solar. Las Aecciones de masa coronal comienzan en la corona del Sol, donde los campos magnéticos se retuercen en nudos. La tensión se acumula mientras los bucles de plasma se arquean sobre las manchas solares. Cuando la reconexión rompe estos bucles, la energía magnética se convierte en furia cinética, lanzando nubes de plasma que pesan miles de millones de toneladas a velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo. Estas tormentas barren la heliosfera, tirando de los campos magnéticos de los planetas, distorsionando las magnetosferas e iluminando auroras en la Tierra a fines de septiembre de 2025. El modelo Enlil de la NOAA predijo múltiples CME saliendo del Sol en rápida sucesión. La trayectoria proyectada de una tormenta cruzó directamente la trayectoria de Atlas, un visitante interestelar con la mala suerte de pasar durante un máximo solar para los cometas ordinarios. Las CME pueden cortar colas iónicas o iluminar comas para Atlas. Las implicaciones eran más profundas. Esta era materia alienígena química forjada, bajo la luz de otra estrella, ahora expuesta a la nuestra. El primer choque de vecindarios estelares, presenciado en la historia humana, y ocurrió no durante cielos tranquilos, sino en medio de una inquietante agrupación de eventos que estiró la coincidencia más allá de la comodidad. ¿Qué veríamos en sus consecuencias? Esa pregunta impulsaría a los astrónomos durante meses. Detectar interacciones de CME es complicado. Las imágenes directas de naves espaciales son raras. La mayor parte de la evidencia proviene de cambios en el brillo, colas que cambian de forma o huellas espectroscópicas. Los astrónomos aficionados que observaban Atlas informaron fluctuaciones sutiles a fines de septiembre. En su coma parecía más brillante. Su cola iónica, desalineada. Los observatorios profesionales comenzaron a verificar los datos, comparando noches antes y después del impacto previsto. Esto marcaría la primera tormenta solar documentada que golpea hielo interestelar. El precedente proviene del cometa Encke en 2007, cuando las cámaras estéreo de la ESA filmaron cómo se arrancaba su cola. Estos eventos de desconexión ocurren porque la reconexión magnética entre el plasma solar y los iones cometarios corta el enlace, deja las colas a la deriva antes de reformarse. Atlas pudo haber soportado lo mismo, excepto con polvo y gas alienígenas, forjados en un vivero estelar, diferente para los científicos. Esto fue emocionante, un experimento natural, irrepetible, entregado a nuestra puerta por el tiempo cósmico. Para los narradores fue poético, el Sol dejando su firma en un viajero de las estrellas, y para quienes observaban la agrupación de nova, terremotos y tormentas, fue inquietante, una convergencia demasiado rica para ignorarla. La línea de tiempo siguió adelante la trayectoria de Atlas. Lo llevaría más cerca de Marte, el 3 de octubre, a solo 0,19 UA. Los orbitadores que ya orbitaban el planeta rojo se prepararon para girar cámaras e instrumentos para la recolección de datos oportunista. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA y el ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA se prepararon para captar destellos de su núcleo, coma y cola. Esta era una oportunidad que ningún objeto interestelar nos había dado antes, ni el breve sobrevuelo de Oumuamua, ni el arco distante de Borisov. Si la CME había alterado a Atlas, estos orbitadores podrían registrar la evidencia con gran detalle. La perspectiva electrificó a los científicos planetarios. Podríamos comparar cómo responden los hielos alienígenas a la furia solar, seguir la química de los granos de polvo,
e incluso refinar los modelos de estructura de objetos interestelares. Para Marte en sí, no se esperaba nada dramático. El objeto pasaría a decenas de millones de kilómetros de distancia. Pero para la ciencia era historia en movimiento, y más allá de Marte estaba el perigilio a fines de octubre, luego la aproximación más cercana a la Tierra. En diciembre, el escenario estaba listo para meses de revelaciones, pero que mostrarían física como materia ordinaria o rastros de algo más extraño. El 29 de octubre, Atlas giraría hacia el perihelio, su aproximación más cercana al Sol, a 1,36 UA, aún fuera de la órbita de la Tierra, pero lo suficientemente cerca como para que los telescopios terrestres observaran cómo su coma se hinchaba bajo el calentamiento solar. Medida que la luz solar calentaba su superficie, los volátiles se sublimarían, expandiendo su atmósfera de polvo y gas. Las observaciones espectroscópicas prometían revelar que moléculas estaban ocultas en su interior: monóxido del carbono, dióxido de carbono, cianógeno, quizás compuestos exóticos no vistos en cometas del sistema solar. Si la CME ya había alterado su superficie, podríamos detectar cambios químicos o patrones de brillo irregulares. El perigilio es una prueba de fuego para los cometas. Muchos se fragmentan bajo el estrés. Algunos desaparecen por completo. La supervivencia de Atlas nos diría mucho sobre su fuerza, su tamaño nuclear, su cohesión forjada en el vivero de otra estrella. Soportaría como Borisov, o se desvanecería como los frágiles rasantes solares. De cualquier manera, su destino escribiría nuevas páginas en la breve historia de los visitantes interestelares, y el momento, nuevamente inquietante, coincidía con la temporada de auroras en la Tierra, cuando el efecto Russell-McPherson amplifica la actividad geomagnética. Los cielos sobre los polos estaban vivos con luz. Justo cuando Atlas rozaba la furia del Sol nuevamente, la coreografía parecía demasiado elegante para ser casualidad. Para el 19 de diciembre, Atlas haría su aproximación más cercana a la Tierra, 1,8 UA, más cerca que Marte. En su afelio, astrónomos de todo el mundo prepararon campaña, conectando observatorios para un monitoreo continuo desde múltiples continentes. Los aficionados también prepararon cámaras, sabiendo que podrían capturar imágenes de un viajero único en la historia a esa distancia. Atlas no representaría una amenaza para la Tierra. Su órbita no presentaba riesgo de impacto, pero la proximidad significaba claridad. Los datos fluirían en todas las longitudes de onda, espectros ápticos, firmas térmicas, infrarroja, observaciones de radio de emisiones de gas. La historia de un viajero interestelar se desarrollaría noche tras noche, disponible tanto para profesionales como para aficionados. La democratización del descubrimiento significaba que, en salas de estar y patios traseros, las personas comunes podrían presenciar la historia. Sin embargo, mientras los telescopios se preparaban, las preguntas persistían. ¿Veríamos evidencia de la CME de septiembre impresa en su cola? ¿Llevaría Atlas cicatrices de la furia solar visibles, incluso meses después? ¿Y qué secretos de su nacimiento alienígena revelaría al pasar junto a nuestro mundo? Los cometas a menudo forman polvo después de erupciones, con granos que se condensan semanas o meses después de los estallidos. Algunas novas hacen lo mismo, atenuándose brevemente mientras el polvo vela su luz. Atlas también podría hacerlo. Los eventos de polvo podrían complicar el monitoreo, ocultando su verdadero brillo o alterando la geometría de su cola. Pero el polvo también conserva la química en pequeñas cápsulas del tiempo de material interestelar que flotan en el espacio. Los instrumentos a bordo de orbitadores y telescopios terrestres podrían capturar estos granos, analizando espectros en busca de isótopos raros en nuestro sistema solar. Si Atlas entregaba tal evidencia, no sería menos que muestras de otro sistema estelar, entregadas sin naves espaciales ni misiones. El desafío residía en separar los efectos del polvo de la disrupción de la CME. Los cambios en el brillo podrían significar polvo, ukokchi, magnético, o picos de sublimación. La ciencia prospera en la ambigüedad, pero para las audiencias que siguen la inquietante agrupación de septiembre, el polvo sería una capa más de misterio, un viajero marcado por el Sol, liberando granos de química alienígena a medida que pasaba. Anesto era ciencia y poesía,
fusionadas en una sola. A medida que se acumulaban los datos, los científicos equilibraban la emoción con la moderación. El USGS repetía: los terremotos no tenían un desencadenante cósmico. Los astrónomos enfatizaban: las novas estallan de forma independiente. Los físicos solares advertían: las CME son rutinarias en el máximo solar. Sin embargo, para el público, la agrupación aún parecía imposible de descartar. La narrativa se dividió en dos. Un lado se aferró al rigor, enfatizando causas independientes. El otro abrazó la sincronicidad. Viendo patrones en la convergencia, ambas perspectivas importaban. La ciencia requiere disciplina, pero la maravilla impulsa la curiosidad sin maravilla. ¿Quién perseguiría rayas débiles a través de telescopios? Sin escepticismo, ¿quién separaría la coincidencia de la causalidad? Septiembre de 2025 nos obligó a sostener ambos simultáneamente en certeza en la física, incertidumbre en el significado. Esa tensión puede ser la respuesta más humana de todas, y a medida que continuaba el viaje de Atlas, la línea entre el conocimiento y el asombro se desdibujaba aún más. A fines de diciembre, Atlas se había convertido en más que un intruso cometario. Era un símbolo, un espejo de cómo los humanos enfrentan la coincidencia y el caos. Los datos fluían: curvas de luz, morfologías de cola, firmas espectrales. Sin embargo, la interpretación se quedaba atrás. Cada equipo veía patrones, cada modelo proponía mecanismos, cada escéptico recordaba al mundo la coincidencia, y aún así, la gente miraba hacia arriba los mismos cielos que llevaban la luz de las novas de siglos pasados, que parpadeaban con auroras de tormentas solares, que llevaban el tenue rastro de Atlas. Nos recordaban que vivimos en un universo, tanto explicable como misterioso. La narrativa de septiembre no había terminado, se había expandido, uniendo los terremotos de la Tierra, la furia del Sol y los viajeros interestelares en una semana. Improbable, lo que viene después. Sigue sin escribirse. Tal vez más visitantes, tal vez más tormentas, tal vez silencio. La ciencia medirá lo que llegue. Pero para quienes vivieron septiembre de 2025, permanece el recuerdo de un tiempo en que el cielo y la tierra hablaron en armonía, cuando la realidad misma se sintió como una historia, y la historia no ha terminado. Los seres humanos siempre han buscado significado en eventos agrupados, cuando los cometas brillaban y los terremotos sacudían en la misma estación. Las culturas antiguas veían presagios y dioses en acción. Hoy tenemos sismógrafos, satélites y detectores de partículas. Sin embargo, el instinto permanece. Septiembre de 2025 reavivó este impulso con una fuerza inquietante en dos novas, terremotos gemelos, tormentas solares y un visitante interestelar colisionando en una misma línea temporal. Científicos insisten en la coincidencia, pero la imaginación pública insiste en la narrativa. La tensión entre ambos es el corazón palpitante de esta historia. El análisis estadístico dice que la agrupación ocurre entre millones de posibles eventos. Las coincidencias raras ocurrirán simplemente por casualidad. Sin embargo, los humanos no estamos programados para ignorar los patrones. Estamos programados para responder, ya fueran pasos en la hierba o relámpagos antes de la lluvia. El reconocimiento de patrones nos mantuvo con vida, ahora nos mantiene curiosos. Y Atlas, marcado por el sol, alimenta esa curiosidad como pocos objetos antes. La ciencia medirá curvas de luz y física del plasma, pero las mentes en todas partes seguirán susurrando. ¿Y si no es solo casualidad? Cada nova, cada terremoto, cada CME es más que un evento. Es un experimento realizado por la naturaleza a escalas que no podemos reproducir. V1935. Centauri nos mostró aceleración de partículas a velocidades relativistas 579. 94. Sagittarii exhibió furia nuclear contenida dentro de una danza binaria. Los terremotos gemelos de Venezuela demostraron liberación de tensión cortical e interacción de fallas. Las CME revelaron reconexión magnética desatada a través de millones de kilómetros. Y Atlas se convirtió en el primer cuerpo interestelar atrapado en el fuego cruzado. Su química alterada ante nuestros ojos. La ciencia prospera con tales oportunidades a la naturaleza
proporcionando condiciones que ningún laboratorio podría organizar. Los astrónomos ahora comparan los datos de Atlas con el evento de desconexión de Encke, buscando firmas Gikochi magnético. Los sismólogos refinan modelos de transferencia de estrés usando datos venezolanos. Los físicos solares prueban teorías de reconexión contra observaciones de CME. Septiembre no solo entregó drama, sino conjuntos de datos, tesoros para quienes estudian el universo. Para el público, septiembre no se trató de estadísticas, ni de conjuntos de datos. Se trató de asombro. Las personas en Venezuela filmaron candelabros balanceándose, luego revisaron noticias sobre novas brillando a años luz de distancia, en latitudes del norte. Las auroras ondulaban en el cielo, pintándolo de verde mientras los titulares hablaban de un visitante alienígena, chocando con tormentas solares. Se sintió como si la Tierra y el cosmos se hubieran sincronizado para los ojos humanos. La historia se extendió por las redes sociales a la velocidad del rayo. Los científicos pidieron moderación, recordando al público que la causalidad no estaba demostrada. Sin embargo, la narrativa fue irresistible. La semana en que el universo se volvió irreal, las personas comunes que nunca se habían interesado por el espacio prestaron atención. Los telescopios se agotaron. Los foros zumbaban con especulaciones. Septiembre de 2025 puede ser recordado no solo por los eventos cósmicos, sino por reavivar la fascinación pública por el cielo nocturno. Esa fascinación alimentará a la próxima generación de observadores, tanto aficionados como profesionales. El 3 de octubre, Atlas pasó cerca de Marte, aunque a 28 millones de kilómetros. Los orbitadores del planeta rojo apuntaron sus instrumentos hacia el viajero. El MRO de la NASA capturó imágenes de alta resolución de su coma, el orbitador. ExoMars de la ESA registró datos espectroscópicos en bandas ultravioleta e infrarroja. Marte, en sí, no ofreció drama en Atlas. No impactaría ni se acercaría peligrosamente. Pero sus orbitadores se transformaron en paparazzi cósmicos, documentando la historia por primera vez. Naves espaciales orbitando otro mundo registraron detalles de un visitante interestelar. Los equipos de misión se apresuraron a procesar los datos, comparando el brillo de la coma antes y después de la interacción con la CME, buscando anomalías espectrales que pudieran indicar química alienígena. Los resultados tardarían meses, pero la importancia fue inmediata. Atlas había cruzado la frontera de curiosidad a sujeto de laboratorio, observado por máquinas que orbitan un planeta que soñamos con colonizar. Al finalizar octubre, Atlas se acercó más al Sol de lo que lo haría jamás. 1.36 UA. Perigilio, el calor desencadenó una sublimación violenta de sus hielos, generando chorros de gas y polvo que expandieron su coma a un tamaño enorme. Los espectrógrafos se iluminaron con líneas de monóxido de carbono, dióxido de carbono y cianógeno, firma clásica de cometas. Pero los investigadores observaron atentamente anomalías en compuestos inesperados, proporciones que insinuaban una química nacida en el vivero de otra estrella. Si la CME había fracturado su corteza, el perihelio podría revelar capas frescas, exponiendo material prístino e intacto desde su formación hace millones de años. Algunos temían que no sobreviviera. Muchos cometas rasantes al Sol se fragmentan o desaparecen por completo. Cerca del perigilio, Atlas resistió, aunque visiblemente alterado. Su brillo aumentó de forma errática. Su morfología de cola cambió como si hubiera sido sacudida de nuevo. El Sol lo había puesto a prueba con fuego, y el viajero respondió con cicatrices en un superviviente que llevaba historias que ningún cometa de nuestro sistema podía contar. El 19 de diciembre trajo el acercamiento más cercano de Atlas a la Tierra a 1.8 UA. Aún distante pero más cerca que Marte en su afilio, los observatorios se coordinaron globalmente, siguiéndolo a través de zonas horarias para construir registros ininterrumpidos. Los aficionados se unieron, cargando imágenes noche tras noche. Colectivamente, crearon un mosaico del viaje de Atlas, documentando cambios invisibles en instantáneas aisladas. Los datos confirmaron un comportamiento inusual. Su brillo en la coma fluctuó de manera irregular. Su cola mostró curvaturas inconsistentes, solo con el viento solar. Estas anomalías sugerían que la CME de septiembre había dejado marcas duraderas, alterando cómo se liberaban los gases y cómo se esparcía
el polvo. Una explicación escéptica seguía siendo posible en error de medición. Eventos de polvo, pero el momento coincidía demasiado con los modelos como para descartarla. La Tierra había recibido su mejor vista hasta el momento de escombros alienígenas, moldeados por la furia de nuestro Sol, y la historia se profundizó. Los telescopios registraron episodios en los que Atlas se atenuaba bruscamente. Luego se recuperaba. Los eventos de polvo explicaban el patrón en granos microscópicos que se condensaban a partir del gas enfriado, absorbiendo brevemente la luz. Antes de dispersarse, estos granos pueden ser las muestras más valiosas, imaginables en fragmentos sólidos forjados alrededor de otra estrella. Ahora, flotando en el espacio interplanetario, granos más grandes incluso podrían alcanzar la atmósfera terrestre, en los próximos años, cayendo desapercibidos como micrometeoritos, pero portando firmas isotópicas diferentes a cualquier cosa local. Los científicos ya sueñan con capturar tales partículas, analizarlas en busca de proporciones de oxígeno, moléculas orgánicas o isótopos exóticos. El drama de septiembre podría producir recuerdos físicos entregados a nuestro mundo por casualidad, sin naves espaciales, sin misiones en materia alienígena, esparcida libremente por coincidencia cósmica. Los estadísticos argumentan que los eventos de septiembre estaban destinados a agruparse eventualmente. El universo ejecuta innumerables procesos en estrellas explotando, placas desplazándose, campos magnéticos rompiéndose dado el tiempo suficiente. Algunos coincidirán, pero los humanos no vivimos en probabilidades, vivimos en narrativas. Septiembre ofreció una narrativa demasiado impactante para ignorarla en dos novas, terremotos gemelos, tormentas solares y un viajero interestelar colisionando en días. Las probabilidades parecen incalculables. Incluso si las matemáticas insisten en lo contrario, la ciencia se inclina hacia la coincidencia. Pero los corazones humanos se inclinan hacia el significado. Esa tensión alimenta debates interminables, cada lado convencido de la verdad. Sin embargo, quizás ambos tengan razón, la coincidencia como mecanismo, el significado como percepción. El cosmos no necesita intención para parecer poético. Para los investigadores, Atlas se convirtió en más que una curiosidad. Puso a prueba modelos de cometas en condiciones extremas, proporcionó datos sobre química interestelar, e ilustró cómo las tormentas solares interactúan con materia alienígena. Los sismólogos obtuvieron nuevos conjuntos de datos de pares de terremotos. Los astrónomos catalogaron novas con un seguimiento de rayos gamma sin precedentes. Los físicos solares refinaron teorías de reconexión. Septiembre aceleró múltiples campos. A la vez en una cascada de descubrimientos nacidos del caos. Este es el triunfo, silencioso, oculto, tras el espectáculo, mientras el público veía drama. La ciencia veía oportunidad. El universo había preparado experimentos demasiado vastos para los laboratorios, entregando resultados a cualquiera con instrumentos y paciencia para descifrarlos. Sin embargo, al final, el legado de septiembre puede no ser científico sino humano. Las personas apartaron la vista de las pantallas hacia el cielo, observaron auroras ondulantes, sintieron terremotos bajo sus pies, leyeron titulares sobre novas y viajeros interestelares. Por un breve momento, millones compartieron la misma sensación que el universo había hablado al unísono, que la realidad misma se había vuelto cinematográfica. Los escépticos insisten en que fue aleatorio, los creyentes insisten en que fue un patrón. Ambos pueden tener razón. Lo que importa es que a la gente le importó, aunque miraron hacia arriba, que se maravillaron. Septiembre de 2025 recordó a la humanidad que el cosmos no es distante sino inmediato, capaz de sacudir la Tierra y deslumbrar los cielos en cuestión de días, y ese recordatorio puede ser su mayor regalo, porque la curiosidad es el combustible del descubrimiento, y la maravilla es la chispa que nos mantiene buscando mucho después de que los titulares se desvanecen. La historia de septiembre de 2025 no trató solo de eventos que se desarrollaban en el presente, sino de ecos que habían estado viajando hacia nosotros durante siglos e incluso milenios. La luz de V1 935, Centauri, y B7 994, Sagittarii comenzó su viaje mucho antes de que la civilización humana construyera ciudades
o telescopios. Estos fotones partieron a través del espacio interestelar cuando la agricultura aún era un experimento en los valles fluviales. Y sin embargo, llegaron a nuestro cielo, precisamente cuando la propia Tierra temblaba y el Sol estallaba con furia. Ese momento por sí solo se siente como si el universo hubiera doblado su calendario para entregar una actuación, y Atlas comenzó a vagar por el vacío quizás hace millones de años, expulsado de su sistema natal por tirones gravitacionales, vagando por el espacio interestelar hasta que por puro azar atravesó el nuestro en el momento exacto en que el ciclo solar 25 alcanzó su máxima intensidad. Es fácil para los estadísticos decir que la agrupación es inevitable, dados suficientes eventos y suficiente tiempo. Pero para quienes lo observaban desarrollarse en tiempo real, se sintió como si el destino hubiera escrito el choque del cielo, la Tierra y el Sol. Los científicos enfatizan la perspectiva. Las novas fueron consecuencia previsibles de la evolución de estrellas binarias, los terremotos resultados ordinarios de la liberación de tensión tectónica, las CME rutinarias, para un máximo solar cada pieza. Individualmente, tiene precedente, pero lo que no tiene precedente es su superposición, la acumulación de anomalías a través de escalas desde miles de años, luz hasta la corteza, bajo nuestros pies. La mayoría de las disciplinas científicas operan dentro de silos. Los astrónomos rara vez vinculan su trabajo con los sismólogos, que rara vez consultan a los físicos solares. Septiembre obligó a que esos silos se derrumbaran. Al menos en la imaginación, el público unió la narrativa, y los investigadores se vieron confrontados con preguntas que cruzaban límites que rara vez consideran. ¿Podría la actividad solar desencadenar terremotos? ¿Podrían las novas influir en las tormentas solares? ¿Podrían los visitantes interestelares portar efectos invisibles? Las respuestas convencionales seguían siendo no. Sin embargo, las preguntas importaban, recordándole a la ciencia que la maravilla alimenta la curiosidad tanto como el rigor. El impacto emocional no puede descartarse. Personas de todos los continentes se quedaron despiertas para observar novas. Compartieron historias de supervivencia a terremotos en redes sociales. Publicaron fotos de auroras brillando en verde y rojo sobre los cielos del norte y debatieron sin cesar si Atlas era ordinario o extraordinario. Septiembre se convirtió en un momento cultural, uniendo a desconocidos en un asombro compartido. Eso importa, porque la ciencia necesita públicos que se interesen. La fascinación pública impulsa la financiación, la voluntad política y las futuras misiones. Fue la fascinación pública la que convirtió a Apolo en historia, la que financió telescopios como Hubble y Webb. El coro de septiembre puede resonar en futuras inversiones en defensa planetaria, misiones a objetos interestelares y monitoreo ampliado de tormentas solares. Y debajo de todo ello, había una verdad simple. Durante una semana, los humanos sintieron que el universo les hablaba directamente. Ecos de milenios pasados, en la luz de las novas, icos de los profundidades de la Tierra en ondas sísmicas, ecos de nuestra estrella en tormentas de plasma, ecos de sistemas alienígenas en Atlas, derivando silenciosamente a través de la heliosfera. Cada eco llegó al mismo tiempo, superponiéndose en una armonía que trascendió la coincidencia. Se sintió como una sinfonía interpretada a través del tiempo mismo. La pregunta ahora es qué dejan atrás esos ecos. Los artículos científicos catalogarán datos. Los gráficos mostrarán curvas de luz y espectros. Los modelos simularán tensión tectónica y propagación de CME. Pero la memoria preservará la maravilla. Y la maravilla no se descarta fácilmente. Cuando las generaciones futuras miren atrás, pueden ver septiembre de 2025 como un punto de inflexión. El momento en que la ciencia interestelar se convirtió en conversación común. El momento en que audiencias globales exigieron respuestas a preguntas que difuminan la línea entre astrofísica y filosofía. Y Atlas, aún derivando hacia afuera, sigue siendo el mensajero. De ese recuerdo, su historia no ha terminado. El planeta rojo ya ha tomado sus mediciones. El Sol ya ha dejado cicatrices sobre él, y la Tierra ha capturado su brillo. Pero el viajero continúa, llevando consigo los cambios que nuestra estrella infligió hacia el espacio profundo. Quizás hacia otra civilización algún día. También ellos se preguntarán por sus cicatrices y reconstruirán la ira de nuestro Sol desde lejos. Verán ecos de nosotros
en la química que transporta? En esa posibilidad reside la verdadera poesía de septiembre de 2025, no solo eventos colisionando para que los presenciemos, sino ecos que pueden llevar nuestras huellas al cielo de otra civilización y al pasar a los actos finales de esta narrativa. Debe preguntarse, ¿qué nos enseña Atlas, no solo sobre cometas o tormentas solares, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestro hambre de patrones, nuestra necesidad de historia? Las respuestas pueden estar en los próximos capítulos, donde enfrentamos el paradigma del conocimiento y el misterio lado a lado. La ciencia prospera en el detalle, pero la maravilla prospera en la escala septiembre de 2025, entregó ambos en un paquete demasiado rico para ignorarlo. Las novas proporcionaron el detalle en espectros de hidrógeno y helio brillando en telescopios. Desde Chile hasta Hawái, los terremotos proporcionaron detalle en sismogramas grabados con picos agudos, réplicas desvaneciéndose como ecos a través del suelo venezolano. Las tormentas solares proporcionaron detalle a magnetómetros estremeciéndose, auroras centellando en los polos de la Tierra, y Atlas proporcionó detalle en fluctuaciones de coma, curvaturas, dicola, picos de brillo documentados. Noche tras noche, cada punto de datos era preciso. Sin embargo, juntos tejieron una escala tan vasta que desafió toda explicación simple. No fue un fenómeno sino cuatro, cada ano distinto, sin embargo, colisionando en el tiempo de maneras que encendieron la imaginación. Los científicos insisten en que el detalle siempre debe superar a la escala. Una nova no puede causar un terremoto. Una CME no puede desencadenar un deslizamiento tectónico. Atlas no puede influir en los límites de las placas. Cada campo protege cuidadosamente sus límites. ¿Cómo debe hacerlo para preservar el rigor? Pero los humanos somos hambrientos de patrones, y la escala es el terreno de juego del patrón. Cuando la luz que llega de estrellas muertas hace miles de años coincide con la Tierra, temblando bajo nuestros pies, y el hielo alienígena golpeado por tormentas solares, la gente no aceptará. La coincidencia en silencio contarán historias, porque las historias son la forma en que sostenemos la escala en nuestras mentes, y tal vez esa sea la lección más profunda. Septiembre nos recordó que los datos y la historia no son enemigos, son socios. Los datos anclan la historia en la realidad. La historia da a los datos un significado más allá del laboratorio. Juntos generan maravilla, y la maravilla no es un lujo sino una necesidad. Es la chispa que asegura que las preguntas se formulen. En primer lugar, Atlas es un cuerpo de roca y hielo. Sin embargo, en septiembre se convirtió en un personaje, un mensajero de otro sistema, marcado por nuestra estrella y observado por la nuestra. Es historia encarnada, un recipiente de datos que lleva la maravilla como una segunda cola que se extiende a través de la imaginación. Para cuando Atlas pasó el perihelio, su coma no se parecía en nada a la de 2 meses antes. Las observaciones mostraron variaciones irregulares en el brillo, chorros de polvo que estallaban de forma irregular, una cola iónica retorcida, de formas que los modelos luchaban por predecir. La mayoría de los cometas se estabilizan después del perihelio, a medida que la sublimación se estabiliza. Pero Atlas se negó a comportarse. La CME de septiembre parecía haber fracturado su corteza, abriendo respiraderos que convirtieron su rotación en caos. Nubes de polvo se expulsaban en pulsos, a veces iluminando dramáticamente la coma, a veces sofocándola en penumbra. Los físicos solares lo compararon con una criatura herida, retorciéndose contra los vientos estelares. Lo que hizo que esto fuera único fue el contexto. Atlas no era solo otro cometa. Ira Elianigina. Su química moldeada por una estrella hace mucho tiempo, las moléculas liberadas de su superficie portaban huellas isotópicas desconocidas en nuestro sistema. Algunas proporciones no coincidían con nada en el catálogo cometario. Líneas de oxígeno desplazadas sutilmente, isótopos de carbono que sugerían temperaturas de formación exóticas. Lo más impactante fueron las moléculas orgánicas, trazas de cadenas de carbono complejas que podrían haberse formado en fríos viveros interestelares hace miles de millones de años. El caos de septiembre había abierto al visitante, y por primera vez, la humanidad
vislumbró química forjada bajo otro sol. Los científicos se apresuraron a publicar. Los debates estallaron en línea. Estábamos presenciando moléculas prebióticas entregadas a través del espacio interestelar. ¿Podría Atlas ser evidencia de que los bloques de construcción de la vida vagan libremente entre las estrellas? Las voces conservadoras instaron a la cautela, diciendo que los datos eran preliminares. Sin embargo, la posibilidad electrificó la narrativa septiembre. Ya no se trataba solo de coincidencia temporal, se trataba de la posibilidad de que la química alienígena hubiera rozado nuestra estrella y se revelara en el fuego. Mientras los telescopios rastreaban a Atlas, la corteza terrestre seguía retumbando. Las réplicas en Venezuela persistieron durante semanas, algunas lo suficientemente fuertes como para alterar los nervios, incluso si no las estructuras. Los sismólogos estudiaron mapas de tensión del límite Caribe-Sudamérica, descubriendo que los terremotos gemelos habían redistribuido cargas a través de fallas que se extendían por cientos de kilómetros. Los modelos de transferencia de tensión predijeron una probabilidad elevada de otra gran ruptura en meses. Aunque predecir cuando seguía siendo imposible, la ansiedad pública hervía para quienes lo vivieron. Septiembre no se sintió como una coincidencia, sino como un castigo primero. El suelo se agrietó. Luego llegaron noticias de novas explotando, auroras ardiendo, extraños cometas marcados por tormentas solares. Los medios fusionaron todo en una narrativa de inquietud cósmica. Algunos comentaristas venezolanos lo llamaron el mes en que la Tierra nos recordó que somos huéspedes. Los científicos respondieron que la tectónica opera independientemente de los cielos. Sin embargo, la sensación de fragilidad persistió. Las redes eléctricas, los puentes y los hospitales pusieron a prueba su resistencia. Los simulacros de emergencia practicaron nuevos protocolos. Los terremotos de septiembre fueron soportables, pero revelaron lo delgado que sigue siendo el margen de seguridad para millones que viven sobre una corteza inquieta. Y en ese sentido, reflejaron al propio Atlas en cuerpos frágiles, soportando fuerzas fuera de control, alterados, pero no destruidos por el estrés. El ciclo Solar 25 rugió a través de finales de 2025 con una ferocidad no vista en 2 décadas. Los recuentos de manchas solares se dispararon. Los índices de flujo de radio alcanzaron picos. Las CME azotaron el espacio interplanetario con un ritmo implacable para la mayoría de los observadores. Las auroras fueron el titular. Cortinas de verde y púrpura, bailando sobre los horizontes, pero para los ingenieros, el peligro fue aleccionador. Las tormentas geomagnéticas amenazaron satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. La tormenta que rozó a Atlas también rozó la magnetosfera terrestre, desencadenando corrientes terrestres que obligaron a los operadores en Escandinavia y Canadá a ajustar las cargas. Si la tormenta hubiera estado inclinada ligeramente diferente, podría haber causado apagones comparables al evento de Quebec de 1989. Septiembre recordó a la humanidad que nuestra civilización funciona con electrónica frágil conectada invisiblemente a una estrella que no se preocupa. La ironía era profunda, mientras la Tierra temía las tormentas solares. Atlas había absorbido toda su furia. Su cola iónica se dobló hacia atrás, su química sacudida por eventos de reconexión que destrozaron el orden magnético. Los humanos recibieron auroras. Atlas recibió cicatrices. Estudias esas cicatrices. Dio a los investigadores nuevas herramientas para entender el clima solar no como abstracción, sino como interacción en plasma, golpeando materia alienígena de formas que podíamos observar y modelar. A medida que pasaba diciembre, los investigadores se centraron en el polvo de Atlas. Los modelos dinámicos predijeron que los granos liberados durante el perigilio se dispersarían en un rastro difuso que seguía su órbita. Algunas partículas eran lo suficientemente pequeñas como para ser arrastradas por el viento solar, otras lo suficientemente pesadas como para seguir fielmente a Atlas durante siglos. Una fracción se cruzó con el vecindario orbital de la Tierra, lo que aumentó la posibilidad de lluvias de meteoros en los próximos años. Los astrónomos aficionados se prepararon con entusiasmo, con la esperanza de ver rayas en los cielos que se originaron en otro sistema. Fuego alienígena, tocando brevemente el nuestro. Los meteoritos en la Tierra ya portan misterios isotópicos.
Septiembre planteó la posibilidad de que las muestras futuras pudieran incluir polvo nacido bajo una estrella alienígena, esparcido en nuestra atmósfera por casualidad. Para los científicos, fue emocionante. Para los filósofos fue inquietante. Si Atlas podía entregar polvo, entonces, la mezcla interestelar no es rara. Es constante. Cada estrella puede intercambiar materia con sus vecinas a lo largo de eones. Tal vez, la química de la vida no esté confinada, sino compartida, distribuida como semillas en los vientos galácticos. La coincidencia de septiembre podría ser más que una actuación. Podría ser la revelación de que somos parte de una red mucho más grande de lo imaginado. A principios de 2026, las conferencias académicas zumbaban con argumentos. Los sismólogos presentaron datos venezolanos. Los astrónomos mostraron espectros de novas. Los físicos solares mostraron modelos de CME y los investigadores de cometas revelaron paneles de química de Atlas. Sin embargo, lo que capturó a las audiencias no fueron los detalles, sino las conexiones. La gente quería saber, ¿fue coincidencia o patrón? La mayoría de los científicos descartaron vínculos, pero una minoría especuló sobre acoplamientos sutiles en efectos electromagnéticos en la corteza terrestre, correlaciones temporales entre ciclos solares y sismicidad, posibilidad de que los rayos cósmicos de las novas modulen el clima de formas aún desconocidas. El debate fue intenso pero productivo. Septiembre obligó a las disciplinas a conversar a través de límites que rara vez se cruzan. Incluso si no se demostraba la causalidad, el acto de formular las preguntas creó colaboraciones que podrían generar avances en los años siguientes. Septiembre puede no haber revelado fuerzas ocultas, pero reveló hilos ocultos y los abrió. La historia muestra que los eventos extraordinarios en el cielo siempre siembran mito. El cometa Halley, en 1066, se convirtió en presagio de conquista. Las supernovas en 1054 y 1604 entraron en los anales como portentos. Septiembre 2025 ahora se une a esa línea, aunque se acumulen artículos científicos. Las historias populares se propagan. Las personas en Venezuela les contaron a los niños que la Tierra tembló, porque las estrellas explotaron. Los observadores de auroras contaron a sus amigos que habían presenciado el cielo cantando. Las comunidades en línea acuñaron nombres en la Semana de las Maravillas. El septiembre irreal. El mito crece donde la memoria necesita historia. Septiembre no será recordado por curvas de luz, sino por sentimientos, por la sensación de que la realidad misma se convirtió en espectáculo, y el mito puede resultar tan duradero como los datos. Porque es el mito el que garantiza que los eventos sigan vivos en la cultura mucho después de que los gráficos acumulen polvo. Atlas ahora deriva hacia el exterior. Sus acercamientos más cercanos ya pasados, sus cicatrices permanentes. Los orbitadores de Marte enviaron sus datos, los telescopios terrestres archivaron sus imágenes. Las auroras se desvanecieron. No hay nada más dramático programado. Sin embargo, el significado persiste. 3 visitantes interestelares en menos de una década, Oumuamua, Borisov y ahora Atlas sugieren que nuestro sistema solar no está aislado sino constantemente atravesado por vagabundos. ¿Cuántos más pasan desapercibidos? ¿Cuántos transportan química más extraña que la nuestra? ¿Qué futuros nos esperan si enviamos misiones para interceptarlos o si fragmentos aterrizan en la Tierra entregando isótopos alienígenas a nuestros laboratorios? Septiembre de 2025. Puede ser recordado como la chispa que convirtió a la ciencia interestelar de curiosidad en un campo urgente. Lo desconocido llama, no como silencio, sino como invitación. Entonces, ¿qué fue septiembre de 2025? ¿Coincidencia llevada al extremo? ¿O un mensaje escrito en luz, piedra, plasma y hielo? La ciencia dice coincidencia, pero el corazón ve patrón. Tal vez ambas cosas sean ciertas. A la coincidencia es patrón, que aún no comprendemos. El patrón es coincidencia dotada de significado por mentes hambrientas de historia. Lo importante es que durante una semana extraordinaria, el universo captó nuestra atención hacia arriba y hacia adentro, obligándonos a medir novas y estudiar tormentas solares y química alienígena. También nos hizo sentir frágiles y conectados. Atlas se desvanecerá en la oscuridad.
marcado por nuestro Sol, pero aún intacto. Tal vez otra civilización lo encuentre milenios después, y se pregunte qué estrella lo cicatrizó, y qué especie lo observó. Septiembre fue una lección disfrazada de caos, una prueba de que vivimos en un universo vivo y cambiante. Cada evento fue común por sí solo, pero su coincidencia creó significado. La fragilidad reveló resiliencia. Ni la Tierra ni Atlas se rompieron. Ambos sobrevivieron alterados pero vivos, y esa es la paradoja que septiembre nos deja, a pequeños seres incapaces de controlar el cosmos, pero capaces de observarlo y entenderlo. La curiosidad, el deseo de convertir ruido en historia, es nuestro legado, y esa curiosidad impulsará nuevas preguntas, que conecta estrellas distantes con la corteza terrestre. ¿Pueden los bloques de la vida viajar entre sistemas? ¿Son las coincidencias solo azar, o estructuras aún invisibles? La ciencia buscará respuestas, pero la maravilla seguirá preguntando. Septiembre terminó, las auroras se desvanecieron, y Atlas siguió su camino. Pero la maravilla permanece, y esa maravilla es nuestra herencia más humana. Ver en el caos una razón para seguir explorando, en la fragilidad una causa para resistir, y en la coincidencia el espacio para imaginar.